Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestros seguidores y suscriptores de nuestro canal Apocalipsis Explicado, Inminente Final. Mi nombre es Guillermo Álamo y hoy vamos a repasar juntos señales proféticas de Dios que todavía no se han cumplido. Tenemos un video hecho recientemente donde te presentamos toda la serie de señales que aparecen en ese conjunto de anuncios que Jesús llama comienzo de dolores, a lo que después sigue una descripción de lo que va a pasar durante la gran tribulación, que es el periodo final donde Dios finalmente va a hacer justicia sobre los habitantes del mundo, antes de descender física y corporalmente Jesús con sus ángeles y sus servidores para reinar sobre la tierra, antes de establecer su reino. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un recuento de todas las señales que aparecen a lo largo y a lo ancho del texto bíblico para caracterizar ese tiempo final y que podemos rastrear en nuestra época como para darnos una idea de si estamos o no cerca. Ahora que ha habido tantos anuncios, quizá prematuros, pienso yo que mal calibrados, mal enfocados en cuanto a si esto que está pasando alrededor del mundo y que no hace falta ni mencionarlo, estamos a mediados de 2020 y es sabido que esta crisis es mundial y se va a prolongar todavía algunos meses más. Así que hay un panorama como de gran conmoción que lleva a la gente a veces a sacar conclusiones. Vamos juntos a recorrer algunas de las señales que van a pintar, que van a trazar un cuadro que te van a permitir identificar si estamos o no y cuán cerca estamos o no de la llegada de la venida de Cristo. Lo primero, algo que Jesús decía, cuando yo vuelva, va a ser en un momento inesperado, va a ser cuando pocas personas sospechen que yo estoy por volver. O sea, para la venida de Cristo para llevar a su iglesia, esto que llamamos nosotros el rapto de la iglesia, nosotros creemos en el rapto de pretribulación, para esto Jesús dijo que iba a ser en un momento inesperado, al cabo de una serie de señales que son las que describimos como comienzo de dolores, pero en un momento donde muchos van a estar distraídos y dedicándose a cuestiones más seculares, más terrenales, olvidando el factor espiritual justo cuando es necesario tenerlo más en cuenta. Así que, primera advertencia, la venida del Señor va a ser en un momento inesperado. Ahora sí vamos a recorrer juntos cuáles eran las señales, cuáles son las señales en la Biblia que nos permitirán discernir cuando ese tiempo se encuentre cercano. Primera señal, y esta la veíamos también en Comienzo de Dolores, en los comienzos de los dolores de parto, esta imagen literaria, esta metáfora, este antropomorfismo, para usar la palabra técnica justa para describir esto. Un antropomorfismo es cuando uno describe un fenómeno, un suceso, un evento acudiendo a una comparación con situaciones humanas, por eso antropomorfismo. Jesús dice que la tierra está con dolores de parto, que la tierra va a dar a luz un nuevo mundo y que el comienzo de los dolores, de las contracciones de la tierra, se van a dar en tales y cuales circunstancias. Bueno, en ese momento de comienzo de dolores, lo primero va a haber una gran crisis mundial, una gran crisis económica, una crisis moral, una crisis política, una crisis de gobernabilidad y una crisis sanitaria. Todo esto lo dice Mateo capítulo 24, ya lo analizamos juntos en nuestro video de comienzo de dolores, un repaso necesario, lo titulamos, podés encontrarlo en nuestro mismo canal Apocalipsis Explicado. Así que en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13 se nos dan todas esas señales donde lo primordial va a ser un panorama crítico. Por oleadas va a venir una crisis, oleadas sucesivas que van a verse atravesadas por momentos de recuperación y de auge económico. Eso es lo primero que tenemos en nuestro cartelito. Crisis económica global, va a haber hambrunas en diversas partes de la tierra y un auge breve que va a preceder a cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Esto lo dice Lucas capítulo 17. Dice que la gente va a estar comiendo, bebiendo, comprando, plantando, edificando, casándose, dándose en casamiento. Y en ese preciso momento Jesús va a venir a buscar a su iglesia y se va a desatar sobre la tierra la ira de Dios. Va a ser algo inesperado y en un momento de leve recuperación de la economía mundial. Así que va a ser en un momento de auge, donde va a estar todo el mundo pensando en hacer inversiones para las cosas de esta tierra y se van a olvidar de que lo primordial está allá arriba, con Cristo en Dios. Que va a haber guerras, que va a haber revoluciones, que va a haber un momento de gran inestabilidad para todo lo que sea gobiernos alrededor del mundo, también está profetizado y son señales que se tienen que dar a nivel planetario, no acá o allá, no acá tenemos en Venezuela inestabilidad,
viene Cristo. No, en muchos lugares del mundo y al mismo tiempo se tiene que dar este momento de inestabilidad y de guerras entre países, guerras adentro de los países y revoluciones, pueblos que van a salir a las calles para manifestarse contra sus propios líderes, líderes electos para colmo, líderes que la gente va a designar y que después los van a querer tirar abajo. Además va a haber guerras interraciales, esto dice ethnos ep ethnos, raza contra raza, por eso hablamos de que va a haber guerras internas a los países, guerras intestinas, guerras civiles, muy probablemente en muchos puntos del planeta justo cuando Cristo esté por volver. Otra de las señales clave que señalan el retorno de Cristo es que los israelitas tienen que hacer migración masivamente hacia la tierra prometida. Ellos lo llaman hacer aliyá, cuando es volver a casa, volver a su hogar, a su tierra prometida, a su tierra de promisión, como se la llama también, a el Eretz Israel. Son palabras que están sumamente cargadas de connotaciones religiosas y también, por supuesto, connotaciones políticas. Los israelitas tienen que volver a su tierra masivamente. Ahora está la mitad de la población de Israel dispersa por el mundo. Son hebreos, pero no son israelitas nacionalmente. Y los otros, la otra mitad, ya están establecidos en el Eretz. Así que para que se cumpla todo el panorama tiene que estar la entera población reunida en su tierra. Y para esto quizá tengan que suceder algunas cosas que a los cristianos no nos van a caer exactamente bien, como por ejemplo el aumento del odio, la animosidad y las suspicacias alrededor del mundo dirigidas contra los hebreos. En lenguaje técnico, el antisemitismo o antijudaísmo se va a expandir y se va a intensificar a nivel mundial muy probablemente. Tiene que formarse la religión global. Apocalipsis capítulos 17 y 18 habla de que el anticristo va a estar acompañado, va a estar fomentado, va a estar sostenido y al mismo tiempo va a sostener desde lo material a una gran conformación religiosa de alcance planetario. Va a tener su epicentro, como se dice, en la ciudad de las 7 colinas, la ciudad de Roma. Algunos la llaman la ciudad eterna, otros dicen, con un famoso adagio, la ciudad hacia la que conducen todos los caminos, por una razón política bastante elemental, como que era la ciudad imperial. Por eso todos los caminos llevaban hacia Roma precisamente y no hacia cualquier otro punto del imperio. Justamente era la capital, por eso todos los caminos llevaban hacia ahí. Bueno, la cuestión es que se va a armar un gran monopolio mundial de religiones. Todas las religiones van a formar una federación. Esto es lo que parece indicar el texto bíblico y esto va a tener una cierta apariencia de cristianismo, de tal modo que muchos cristianos de ahora, cristianos actuales, cristianos que no son idólatras, cristianos que no doblaron sus rodillas ante imágenes, se van a sentir seducidos, se van a sentir involucrados, se van a sentir interpelados por este llamado a conformar una unidad, una federación religiosa mundial. Y esto es algo que está todavía desde el Concilio Vaticano II y hasta el día de hoy está bastante en ciernes. No está tan avanzado como va a llegar a estarlo en el futuro, según anticipan los textos bíblicos. También decía 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que la espiritualidad mundial tiene que verse cada vez más turbia. Habla de que hay un misterio. La palabra clave es misterio. Se habla del misterio de la perversidad, de la rebelión, de la romper con las leyes, el misterio de la anomia en griego, que se está preparando desde los comienzos del mundo y forma un paralelo con el misterio de la piedad, que es el trabajo del Espíritu de Dios para salvar, para redimir al género humano y conformarlo a la estatura de Cristo. Son dos misterios que están en lucha. El misterio de Dios no es misterio porque trabaje con medios subrepticios o a través del engaño, sino porque el reino de las tinieblas trabaja por silenciarlo, por censurarlo. Pero el misterio de la iniquidad, el misterio de la perversidad, de la rebelión, tiene que ver con el surgimiento de esta espiritualidad mundial que va a catapultar, que va a eyectar sobre el escenario del poder mundial a este último emperador, el anticristo, así lo llama la Biblia. El antimesías también lo llama el inicuo, el anomos, el sin ley, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son todos estos títulos que se le da, además del archiconocido de Apocalipsis capítulo 13 y 17, ¿no? La bestia, el hombre sin miramientos, sin sentimientos, sin conciencia moral, el hombre deshumanizado. Esto va a ser ese gobernante global tan perverso, tan sin sentimientos, el anticristo. Tiene que aumentar alrededor del mundo y en los países occidentales también la persecución y la hostilización contra los cristianos. Es un proceso necesario
aunque desde luego para nosotros los creyentes va a ser un momento doloroso. Se nos va a imponer la censura, se nos va a impedir predicar, se nos va a llevar aún ante los tribunales a declarar, a dar testimonio de por qué profesamos esta fe fuera del sistema, del mainstream, ¿no? De lo dominante que va a ser en ese momento esta religiosidad global de la que estamos hablando. Así que se nos va a llamar a declarar y vamos a tener ocasión de profesar nuestra fe, de predicar el Evangelio aún delante de los jueces y de los policías y de los carceleros. Así que se viene un tiempo de clandestinización de la fe cristiana auténtica. No de los que irrespetan códigos o violan normativas establecidas por los gobiernos o salen a hacer manifestaciones contra sus autoridades establecidas. No, sino contra los que profesen la verdad de Jesucristo mansamente, simplemente por adecuarnos a los principios bíblicos y proclamar la verdad de Dios sin ningún tipo de autocensura, sino como nos manda Dios en la Biblia. Por eso vamos a tener que comparecer ante los tribunales y a muchos de nosotros se nos va a llevar a la cárcel y a más de uno de los creyentes, dice Jesús, se nos va a dar muerte antes de venir Jesús a buscarnos en el rapto. Estamos hablando de la fase previa a esa venida de Jesús para llevarnos en cuerpo y alma al cielo, mientras se empiezan a desarrollar acá en la tierra los eventos del Apocalipsis. De ese momento, de este momento estamos hablando, de cosas que van a sucederle muy probablemente a nuestra generación actual. Las iglesias cristianas van a experimentar una gran convulsión interna. Se van a dividir las iglesias, se van a formar dos bandos. Los de los que seguirán las escrituras y las enseñanzas y principios bíblicos, y el bando de los que van a ceder ante un sistema que va a imponerse cada vez más desde lo ideológico y aún desde lo político. No va a haber manera de escapar desde lo fáctico, desde los hechos, al poder que se va a imponer alrededor del mundo, pero los cristianos tienen la fuerza de voluntad dada por Dios de resistir y de mantenerse firmes en lo que el Señor nos enseñó. Y ahí va a haber una gran división, porque los que se unan al sistema global van a delatar, van incluso a denunciar a los que sigamos siendo fieles a los preceptos bíblicos. Esto lo dice Jesús. Unos a otros se entregarán y se aborrecerán. Así que lo que se está viendo en las redes sociales son chisporroteos, son pero pequeñísimos anuncios, indicios diminutos, insignificantes de lo que en esos momentos se va a transformar en algo que va a cambiar las vidas de muchas personas en el mundo. No la vamos a tener fácil los de la fe en lo que viene. Esta es una señal de carácter político y es sumamente interesante para los que analizan estas cuestiones y siguen el desarrollo de la política internacional. Se tiene que reformular la comunidad europea. No nos cansamos de sostener, no me canso de decirlo, la comunidad europea es la base del imperio del anticristo. Tiene que resurgir el imperio romano a la vista de las naciones, para sorpresa de aquellos cuyos nombres no están anotados en el libro de la vida del Cordero, de Jesucristo. Esto dice la Biblia, que se asombrarán viendo a ese imperio que era y que no es, y que va a subir desde el abismo para recibir su golpe definitivo de la mano de Dios. Ese es el imperio romano que va a resurgir con 10 naciones que se van a poner de acuerdo. El primer imperio que va a tener una base contractual. Quiere decir que no se va a expandir a base del uso de la pura fuerza bruta, como lo han hecho todos los imperios en la historia hasta el día de hoy, sino que se va a formar en base a acuerdos, a consensos y a tratados entre naciones. Las naciones son el hierro en Daniel capítulo 2. Pero los entramados societarios que van a hacer son como el lodo, como el barro, como la arcilla a través de la cual se van a unir estos trocitos de hierro. La imagen está en Daniel capítulo 2, se retoma en Daniel capítulo 7 cuando aparece esa bestia tremenda y sin comparación que justamente evoca al último imperio que se va a levantar a la faz de los tiempos, el imperio de la bestia, el imperio del anticristo, el nuevo imperio romano, cuya base, no nos cansamos de insistir en esto, es precisamente la comunidad europea. Cuando se formó nadie le daba absolutamente ninguna expectativa, no daban un peso por la comunidad europea. Cuando surgió el euro también, sí, el euro, una moneda artificial creada de la nada, crearon un banco, inventaron una moneda común. ¿Qué futuro puede tener esto? Cotizaba 87 centavos de dólar un euro. Bueno, ahora es la divisa más sólida y más confiable en el mundo. Excepto en algún pedacito de Latinoamérica, en todas partes el euro es una moneda más sólida y más confiable que el dólar.
Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Una deducción nada más. Que el euro va a ganar posiciones y se va a transformar cada vez más en divisa global y el dólar va a perder poder, va a perder difusión, va a perder su calidad de divisa internacional que se conserva desde los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una deducción, es una lectura que hago yo personalmente. O sea, es un posicionamiento que no está en las escrituras. La Biblia no dice nada ni del euro ni del dólar, ni siquiera menciona la Comunidad Europea. Sí hay que tener en cuenta, va a resurgir el Imperio Romano y van a ser 10 naciones que se van a poner de acuerdo y el rey, el principal de todos ellos, va a estar en la ciudad de las 7 colinas en Roma. Eso es lo que dice el texto. Lo demás son lecturas o deducciones que hacemos solamente nosotros. Tiene que expandirse alrededor del mundo el control. ¿Qué quiere decir el control? Es un concepto sociológico, filosófico, tiene que ver con la política. La sociedad disciplinaria, la sociedad capitalista clásica, fordista, la sociedad de las fábricas, la sociedad de la escuela, todos estos lugares cerrados, ¿no? Familia, kindergarten, escuela, fábrica, hospital, cárcel, manicomio, geriátrico. Los espacios cerrados tenían que entrar en crisis, porque se está gestando una nueva manera de administrar las cosas. Esto no lo dice la Biblia, pero ya vamos a lo que sí dice la Biblia. Bueno, se está gestando una nueva manera de poder que administra los cuerpos no en lugares cerrados, los cuerpos humanos, ¿no? Las vidas humanas, las vidas de personas, ya no en ficheros ni en casilleros separados, compartimientos estancos, como se nos dice ahora tantas veces en las facultades de humanística, ¿no? Como para hablar con cierto desprecio del razonamiento analítico. Bueno, esto de los compartimientos estancos no va más, porque la nueva manera de administrar el mundo es en la fluidez de la digitalidad. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que dice la Biblia? Que uno de los elementos que caracterizan a esta sociedad capitalista es el uso del papel moneda, que justamente va de una ratonera a otra ratonera. Está en las cajas fuertes, está en los cajeros, está encerrado en un camión de caudales, está encerrado en las bóvedas de los bancos, en los bancos centrales. Antes las monedas incluso tenían un respaldo en metal precioso, ahora ya no. El dinero, la mayor parte del dinero del mundo son fluidos, son haces de unos y de ceros a través de la nube. Jamás se transformarán en ningún soporte físico, ni que hablemos de las monedas digitales, no como el Bitcoin y ese tipo de monedas que andan circulando por ahí y que son a veces ocasión para los especuladores más que una realidad concreta. Pero la verdad es que está representando mejor ese haz, esa fluidez del mundo, lo que la Biblia dice que tiene que suceder en el futuro. A saber, que se va a instrumentar un sistema que va a tener su base en una marca en la mano derecha y en la frente de cada persona. Ese sistema de control total de los fluidos comerciales alrededor del mundo antes era ciencia ficción, era impensable, nadie sabía cómo podía funcionar algo así. La realidad es que ahora es perfectamente posible prescindir del uso del papel moneda y ya los países más desarrollados del mundo lo están haciendo. Con la crisis del corona, por ejemplo, en China se le está dando un impulso decisivo a la digitalización del dinero y de todas las transacciones comerciales. Así que, claro, obviamente, el papel moneda transmite gérmenes, virus, así que es también otra buena razón para dar impulso a la digitalización y acá en nuestro país también. Con todo esto de los subsidios y todas las ayudas del gobierno, se está haciendo cada vez más en formato digital y se está desincentivando el uso de dinero físico que trae un montón de problemas, por ejemplo, la cuestión de la emisión y de la inflación para los países. Así que progresiva digitalización del mundo y control de los ciudadanos en tiempo real. Porque una vez que las personas ya estén marcadas en su mano derecha o en su frente, cosa que va a ser el anticristo cuando la iglesia ya no esté en el mundo, cuando nosotros ya hayamos sido llevados en cuerpo y alma a la presencia de Cristo. En esos momentos el anticristo va a suplantar el papel moneda por este sistema de control total. Van a saber qué gastaste, con quién te reuniste, con quién fuiste, qué consumos culturales te caracterizan, van a saber absolutamente todo de todos. En China dicen que están haciendo un ensayo a cielo abierto con esto de las cámaras, reconocimiento facial, la digitalización del dinero, de las identidades. Puede ser, tranquilamente puede ser una maqueta, todo esto que hemos visto tantas veces en el cine, de lo que el anticristo va a transformar en una realidad concreta, real. Y por último, y para cerrar nuestra lista sumaria de señales a las que hay que prestar atención y que van a marcar que Jesús está a punto de regresar, auge mundial del ocultismo. Va a haber toda clase de discursos mentirosos, de falsos profetas, de falsos milagros, falsas apariciones,
de Cristo o de cualquiera de las imágenes de seres que se veneran en este mundo. En especial yo estoy observando ahora un impulso dado hasta por los gobiernos al discurso ufológico sobre seres de otras galaxias, de otras dimensiones. Para colmo, ya se sabe que no existe la posibilidad real de que los extraterrestres visiten nuestra Tierra, porque los telescopios han contemplado hasta lo que se puede llegar en el transcurso de una vida normal. Así que ya las teorías son muchísimo más jugadas, como que atraviesan de una dimensión a otra, que existen universos paralelos. Ya es un delirio absoluto y total. No hay ninguna regla sobre lo que es real y no, sino que se da curso a cualquier tipo de fantasía. Y ahí va a estar la gente. Así van a estar los discursos. Porque hay que explicar cuando los cristianos nos vayamos con el Señor en cuerpo y alma. Millones, centenares, decenas, centenares de millones de cristianos desapareciendo juntos de un momento para otro. Así que es indudable que este mundo va a tener que ir preparando su cultura, su discursividad, para poder absorber el impacto de lo que es sabido por las Escrituras que viene. Nos estamos por ir con el Señor, así que atención a todas estas señales que anuncian las Escrituras. Esto de que va a aumentar el ocultismo está clarísimo en todo. En Apocalipsis, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, va a haber señales y prodigios mentirosos. O sea, al anticristo se le va a conceder, una vez que se establezca en el mundo, nosotros ya ausentes, que haga milagros verdaderos, pero milagros mentirosos, porque van a llevar a la gente a glorificar a un hombre y finalmente van a llevar a la gente directo al satanismo, que es donde van a concluir hacia el final de la historia. Esto lo dice con todas las letras y los términos más claros el Apocalipsis, la revelación de Juan. Así que bueno, atención y a prestar muchísimo interés a todas estas señales que se van a empezar a dar, no te quepa ninguna duda, muchas de ellas ya se empezaron a dar. Por ejemplo, quizás estemos asomándonos a la gran crisis que va a preceder a la venida del Señor. Así que, bueno, los cristianos estamos en esa situación, expectantes y, por supuesto, manos a la obra, predicando el Evangelio, porque la señal clave que va a acelerar la venida de Jesús es que la palabra de salvación, el mensaje de que creyendo que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, seremos salvos. Bueno, ese mensaje tiene que llegar hasta lo último de la tierra, llamando a la gente a la fe, al arrepentimiento y a la obediencia de la cruz de Cristo, la misericordia. Se termina el tiempo de la gracia, se termina la puerta abierta para la transformación a través del arrepentimiento. Es ese el fin sobre el que hay que llamar la atención de la gente. No tanto el fin del mundo, sino el fin de las posibilidades de salvación, el fin de la gracia. Así que menuda tarea la que nos queda como cristianos. Muchas gracias por estar del otro lado. No te olvides de dar like y compartir este video. Lo hacemos para aumentar el conocimiento de la palabra de Dios y para que justamente se aceleren los plazos también por medios digitales. ¿Cómo no? Ahora que estamos un poco constreñidos a eso. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.